Revoluciona tu clase. Hola muchachos, el día de hoy vamos a definir las razones trigonométricas y vamos a hallarlas para ángulos ubicados en triángulos rectángulos. Entonces vamos a iniciar. Bien, vamos a definir primero cuáles son las razones trigonométricas. Entonces, como ya lo hemos visto, las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Listo? Bueno, teniendo esa definición, vamos a definirlas respecto al triángulo rectángulo. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, como el que se observa acá, tenemos que estos dos lados adyacentes al ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa, que también tiene la característica de ser el lado más largo del triángulo. Bien, entonces voy a tomar de referencia este ángulo que se encuentra en la parte de acá, el ángulo teta. De acuerdo al ángulo en que yo trabaje, asimismo debo definir los catetos. Como voy a trabajar con este ángulo, entonces el lado que toca ese ángulo lo voy a llamar cateto adyacente, es este de 4 metros, y el opuesto, es decir, este que no está tocando el ángulo, que es opuesto a ese ángulo, lo voy a llamar cateto opuesto, ¿listo? Y pues el lado más largo va a ser la hipotenusa, independientemente cuál sea el ángulo que yo tome. Si yo, por ejemplo, quiero tomar este ángulo de acá, pues este ya no sería cateto adyacente, sino sería cateto opuesto. Y lo mismo, este cambiaría de ser cateto opuesto a ser cateto adyacente. La hipotenusa se mantendría. Entonces, las razones trigonométricas se definirían de la siguiente forma respecto a este triángulo. Entonces, el seno lo voy a definir como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno lo voy a definir como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es importante recordar principalmente esas tres. Las podemos recordar con más facilidad teniendo en cuenta esta abreviación. La S, la O y la H. La C, la A y la H. Y la T, la O y la A. Es decir, formando como la palabra socatoa. ¿Listo? Luego vienen estas tres, cotangente, secante y cosecante, que son las inversas de la que tienen aquí en la parte de atrás. Entonces, cotangente es la inversa de la tangente, secante es la inversa de coseno y cosecante es la inversa de seno. ¿Qué quiere decir que sea la inversa? Pues que su valor va a ser como, bueno, valga la redundancia, inverso. Entonces, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Lo mismo para la secante, sería lo contrario del coseno, que sería hipotenusa sobre cateto adyacente, y cotangente, que la definiríamos como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien, entonces vamos a hallar las razones trigonométricas para este ángulo teta con estas medidas de este triángulo. ¿Listo? El ángulo lo desconocemos, por el momento no lo necesitamos. Entonces ya sabemos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Mi cateto opuesto es 3, mi hipotenusa es 5, es decir, 3/5. El coseno, entonces coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 4 sobre 5. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto es 3, cateto adyacente es 4. Ya dijimos que la cotangente era la inversa, en este caso la tangente es 3/4, por lo tanto la cotangente sería 4/3. Vamos con la secante es 5/4, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. La cosecante, la secante sería la inversa de coseno. Coseno era 4/5, secante sería 5/4, y cosecante, que sería la inversa de seno, es decir, 5/3. Bueno, ahora vamos a mirar qué debemos hacer en caso de que no nos den todos los lados. Nos tienen que dar como mínimo 2 lados para poder hallar las razones trigonométricas. Ya sabemos que dependemos de los tres, de la hipotenusa y los dos catetos. Entonces, para hacer esa operación voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, si me falta la hipotenusa, es decir, que me den los dos catetos, voy a emplear esta fórmula.
la hipotenusa es igual a la suma de cada uno de los catetos elevado al cuadrado en una raíz cuadrada. Si me falta alguno de los dos catetos, entonces a la hipotenusa le resto el otro cateto elevado al cuadrado en una raíz cuadrada. Esa sería la fórmula a utilizar en caso de que me falte o la hipotenusa o alguno de los dos catetos. Veamos acá un ejemplo. Bien, en este caso me están dando dos lados, los dos catetos. Entonces voy a emplear la fórmula que me permite hallar la hipotenusa. Entonces, ¿qué fórmula es? Pues esta que está acá. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces aplico 3 a la 2 me da 9, 4 a la 2 me da 16, su suma da 25. Y pues ya sabemos que 5 por 5 me da 25, quiere decir que la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, la medida de la hipotenusa en este caso es 5. Bien, muchachos, espero que hayan entendido y nos vemos en otra oportunidad.